Ya, entonces, esto es el programa que vamos a desarrollar durante esta sesión. Vamos con los objetivos. Ya, los objetivos de este módulo. Eh, Acá declaramos cuatro objetivos, pero en rigor pensemos que son tres objetivos. Hay uno que se repite, pero básicamente es para dar más énfasis en el punto. Entonces, claro, como primer objetivo, que es como lógico, es conocer y explicar los aspectos básicos de la metodología de análisis costo-ciclo de vida. Ya tenemos que entender de qué trata la metodología, cuáles son los elementos básicos, los fundamentos, para poder aplicarla y o sea, para poder explicarla y aplicarla como corresponde. Eso lo vamos a ir desarrollando ya en el bloque 2, entendiendo en dónde está puesta la metodología, o sea, en qué parte de todo de este viaje o este flujo de gestión de activos la vamos a encontrar, dónde aporta, y entendiendo eso ya después vamos a ver cómo se hace. Pero una de las cosas importantes que vamos a tener que revisar en este proceso es evaluar el impacto de estos factores que hemos escuchado mucho en ingeniería de mantenimiento, que es la confiabilidad y la mantenibilidad. Cómo estos factores afectan el comportamiento de los costos de ciclo de vida. Vamos a ver, cuando ya veamos el modelo, veamos los flujos, que uno de los principales elementos que condicionan el comportamiento de los costos dentro de un activo es la energía, ¿ya? La energía de un activo para que pueda moverse, pueda producir, de acuerdo a algunos autores, algunos expertos, dice de que representa por lo menos entre el 55 y 60% del costo total. Y el otro porcentaje, el otro 40%, 45% se reparte entre otros elementos, y ahí están, por ejemplo, los comportamientos de falla, ¿ya? Al determinar ese comportamiento de falla, ya estamos hablando de confiabilidad. Respecto a la mantenibilidad, lo vamos a ver en cuanto a cómo impacta respecto al costo asociado al lucro cesante, ¿ya? Porque la mantenibilidad, como ustedes ya sabrán, está muy arraigado al concepto de tiempo en que yo demoro en reparar un activo. Entonces, o más que reparar el activo, es retornar a su función principal. Por lo tanto, un activo más mantenible, menos mantenible, muchas veces está asociado al valor de MTTR, que da cuenta de eh, cuánto demoraste tú en atender el equipo. Pero vamos a ver que el MTTR también está acotado y que también tiene sus bemoles para entenderlo y poder implementarlo en lo que es esta metodología. Entonces, hay varios elementos que uno tiene que evaluar. Existen también activos donde quizás el porcentaje asociado a energía no es el 60%, puede que sea, no sé, el 30%, y el gran costo asociado a su operación puede estar gatillado por el comportamiento de falla, ¿ya? Y claro, ahí es sumamente relevante poder estudiar la confiabilidad y mantenibilidad. Y así podría yo sugerir varios casos que van a tener distintos contextos. La idea es que el análisis del costo ciclo de vida va a tener elementos de entradas que está asociado a insumos, a inversiones, a energía, y principalmente a elementos relacionados con la falla y la atención de esto. Por lo tanto, tenemos que evaluar el impacto asociado a la confiabilidad y mantenibilidad, que dan cuenta de eso mismo. Por lo tanto, al tener esto ya claro y ver cómo esto impacta, vamos a salir a analizar cuáles son las técnicas de análisis costo-riesgo-beneficio en las definiciones de qué hacer con un equipo. Cuando hablo de qué hacer con un equipo, hablo principalmente de qué tipo de definiciones estratégicas vamos a tomar, como por ejemplo la frecuencia de mantenimiento de un activo, la frecuencia de inspección, la frecuencia de recambio de componentes críticos, la frecuencia de reemplazo del activo como tal, la frecuencia de mantenimiento mayor, el cambio de estrategia, si me pasé de una predictiva a plazo fijo a una estrategia, no sé, de, de condición, ¿ya?
Dejé de hacer las mantenciones cada 250 horas, ahora la mantención la hago cuando el análisis de vibraciones detecta alguna falla incipiente o cuando el análisis de aceite detecta pérdida de salud del lubricante o de particulado metálico. Entonces, ese cambio de estrategia va a tener asociado un costo. Eh, Esto lo vamos a hacer en función a un análisis de criticidad que me dice básicamente dónde poner el esfuerzo de, de acción para encontrar aquellos activos que, producto de su falla, generan una gran pérdida de negocio o generan mucha destrucción de negocio. Eso va a ir de la mano del análisis de riesgo. Entonces también lo vamos a analizar, lo vamos a revisar. Y finalmente, el último punto, que como decía, se repite quizás con el 2 es evaluar de forma profunda cuál es el impacto de este factor llamado confiabilidad, que em, es el elemento que más me interesa que podamos desarrollar porque es aquel que siempre va a estar, ¿ya? Este concepto de factor de confiabilidad nos dice mucho respecto a cada cuánto va a fallar el equipo, cómo va a ser el impacto, entre muchas otras cosas más. Si lo queremos llevar al índole de seguridad, también tiene algo muy importante que decir. Y así vamos a ir conversando varias cosas que van a ir atacando estos objetivos y que poco a poco vamos a tratar de ir dándole forma y un poquito más de claridad para llegar a un buen desarrollo de un modelo de análisis costo-ciclo de vida. Es un poco en cuanto a los objetivos. Ahora quiero hacerlos participar de algunas preguntas de inicio, que es básicamente ir soltando la mano respecto con algunas definiciones que vamos a ver de forma formal. Pero quiero saber desde su perspectiva qué es lo que entienden y qué es lo primero que les sale decir cuando yo les pregunte, por ejemplo, qué es un activo. Ustedes, ¿cómo podrían definirme ahora un activo con lo que ya sabemos y con lo que hacemos a diario? ¿Quién me podría decir qué es un activo? Algún equipo en funcionamiento. ¿Ya un equipo en funcionamiento? ¿Qué más? Profesor, puede ser Podríamos, no, una máquina, inclusive hasta un sistema o un programa que sea representativo para la empresa y genere dinero. ya, me gusta esa definición porque incorporaste el elemento que genere, que haga algo, que es generar dinero. Básicamente es obtener un beneficio, ¿cierto? Correcto, sí, que dé un beneficio. Ya, entonces, estamos hablando de un concepto de beneficio que podríamos pulir un poquito más en su concepto y ver la importancia de este. ¿Quién más me podría complementar eso? Eso le pasaron a análisis de causa-raíz. Me parece que es todo lo que genere un valor, en este caso, a la empresa o en sí a una persona. Por ejemplo, esto puede ser, no sé, pues, bueno, según y tienen definiciones. Bueno, normalmente financieramente uno conoce los activos fijos y los activos corrientes, pero la norma lo define de otra forma. Pues, están los activos tangibles, los intangibles, pero más que nada es eso, lo que genera valor a una persona o una empresa. Y eso es lo otro es la clasificación de los activos. Súper. Eso es lo que ¿Puedo entiendo yo, preguntar? lo que me acuerdo en realidad. Sí, no, está súper bien, Pedro, está súper bien. Ahora, Pedro, tú me puedes decir, me nombraste la norma. ¿Qué norma? Ahí esos 55.000. Estupendo. Y básicamente eso. Efectivamente, como bien dice Pedro, hoy día existen normas que nos definen qué es lo que es valor, ¿ya? La ISO 55000 en concreto es la norma de gestión de activos, que a diferencia, por ejemplo, la ISO 9000 que tiene un documento que habla de puras definiciones, las definiciones de la 55000 están dentro de la misma norma, de hecho en un capítulo en particular como todas las normas. De hecho, las normas están normalizadas, hay una norma que define las normas.
y todas son iguales en estructura. Y ahí definimos valor, ya que desde ya decirte que no es una cifra, no es un número, sino que es algo que la organización define bajo los propios objetivos que tenga la organización. Entonces, como también dijeron ahí, busca un beneficio. Claro, el valor es ese beneficio real o potencial que podría entregar el activo hacia la organización, ¿ya? Y es importante también indicar de que este valor es subjetivo, ¿ya? Para la organización. ¿Ya? Lo que es valioso, en este caso para tu organización, eh, no puede serlo para otra organización que tiene un contexto distinto, ¿ya? Por eso es importante también establecer eh, cómo nosotros definimos las distintas misiones que tiene la organización. Entonces, ¿qué permite generar ese valor? Un activo, una máquina que se mueve, que consume una cierta cantidad de energía para producir algo, que a ese algo nosotros le vamos a decir, oye, tiene valor. ¿Por qué? Porque me está generando un beneficio. ¿Ya? Queda ahí un poquito claro, más que quedar claro, logramos unirla a la idea. Sí, profesor. Súper. Entonces, si yo entiendo qué es un activo, puedo entonces definir o podría explicar qué es lo que es la gestión de activos. A ver, para que le demos una vuelta. ¿Qué sería entonces la gestión de activos? De cierta forma lo mencionamos en la definición de valor, pero podemos darle una vueltita más. Que vamos a explicarlo un poco mejor. Profe, hay una consulta con que en la parte de qué es un activo. Ujú. ¿Un activo se considera, o sea, activo cuando está dentro del proceso? O, por ejemplo, también puede ser un activo cuando está, no sé, un repuesto de alto valor, pero que está en bodega como en spare. También son activos, pero son activos que están inmovilizados. Todavía no Ok, activas, pero eso tiene un potencial valor. Ya. ok. Tú todavía no lo activas. Va- Podría decir, oye, el activo todavía no está activado, ¿ya? Pero ya está asociado a una inversión que está ahí tenida, ¿ya? Pero ese Ok. tiene, ese repuesto o ese equipo que puede estar ahí en la bodega, eh, tiene un valor, pero que es un valor futuro, ¿ya? Y tú cuando apenas lo saques, va a empezar a generar ese valor que tú esperas, pero por algo tú lo tienes ahí, porque tú sabes que hay un valor potencial que está ahí resguardado, por decirlo. Ok, que tenía luego porque en algún momento no recuerdo dónde leí que se considera activo cuando estaba dentro del proceso. Lo que pasa es que hay una definición que, sí, y a ver, no recuerdo dónde también la vi, dónde se define. Lo que pasa es que hay que diferenciar respecto a las definiciones que están asociadas a aspectos más financieros, ¿ya? Entonces, cuando hay aspectos más financieros detrás del concepto, claro, hay una diferenciación entre lo que Eh, tienes y no tienes. claro, pero Sí, igual sigue ahí. siendo un activo, pues, profe. Pero sí, por eso digo, Normalmente sigue siendo un cuando activo que tiene un. financieramente el activo, o sea, el patrimonio se define la diferencia entre el activo y los pasivos, independientemente de la naturaleza del activo. Puede ser un activo físico o corriente o circulante, como le llaman, pero si es algo que la empresa le entrega valor, en este caso ahora instantáneo o a futuro, sigue siendo activo. Por eso decía. No sé si... eh, Yo no, estoy está hablando bien de la lo parte que, lo que financiera, dice. la parte financiera. Claro, pero por eso digo, o sea, desde una mirada financiera es correcto lo que tú dices, pero la pregunta que hacían, eh,
va de la mano de cuándo se activa. No, el activo ya estando en tus instalaciones es un activo, pero que tiene un valor futuro, ya que todavía tú no se lo estás sacando. Ya cuando lo montas, ahí parte un poquito el concepto que está detrás de lo que decía, disculpa, lo comentó Pedro, ¿no? Gonzalo, profe. Gonzalo, ya. Entonces ahí ya parte. Pero efectivamente acá, y es bueno que salga esto, porque tenemos que diferenciar de algunos conceptos que son netamente financieros de otros conceptos que son más, ¿cómo decirlo? Son más Son, transversales. defi- son definiciones, la norma, los otros activos. Claro, hay algunas cosas que están dentro de la definición normativa, pero claro, que distan un poco del concepto que se toma en las finanzas. Y de hecho en las finanzas nosotros, en este caso que vamos a trabajar con flujo, hay varias cosas que de repente la otra vez me decían, pero ¿cómo no lo vamos a considerar? Vamos a trabajar con costos, por lo tanto, todos los efectos que son de depreciación, amortización y esas cosas no las vamos a utilizar. Pero son conceptos financieros. Sí, son conceptos financieros, pero para una finanza donde tú estás evaluando un beneficio y estás evaluando flujos totales. Acá vamos a trabajar con costos. Por lo tanto, la depreciación no me interesa, como tampoco la amortización. ¿Qué me podría interesar? Los procesos inflacionarios, pero también hasta por ahí nomás. Entonces, esas son cosas que vamos a ir revisando paso a paso en el desarrollo del concepto de gestión de activos. Oh, perdón, de análisis costo-ciclo. Hay una manito levantada, Jesús, creo que era. Sí, profesor, buenas noches ya. Era Buenas nada noches, más Jesús. para aportar que, claro, va a depender si el repuesto, cómo se compró. Por lo general, los repuestos no se deprecian, no se activan, porque se compran a cuesta de gasto. Cuando se compran como proyecto, ahí el proyecto en sí se activa y se deprecia, pero financieramente, habitualmente los repuestos se compran a cuenta de gasto, no entran como activo fijo. Nuevamente, eso, efectivamente, lo que dice Jesús es correcto, pero es también de una mirada financiera. Entonces, acá los conceptos de depreciación y esos elementos, yo derechamente los voy a omitir, ya porque vamos a trabajar con el concepto del costo asociado a un evento o algún costo que es conocido. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y dicho sea de paso, voy a anotar acá que si es que esos elementos para todos no son claros, les voy a compartir un libro de esto que no lo sepa, de un autor que se llama Pablo Lledó. ¿Ya? Pablo Lledó tiene un libro precisamente de evaluación de proyectos donde todos estos conceptos que ustedes han preguntado y que muy bien también han explicado, explica la raíz teórica de esos elementos con ejemplos bastante claros y bueno, ¿ya? Cuándo depreciar, cuándo no, cuáles son los indicadores financieros que vamos a utilizar y cosas por el estilo. Así que déjame anotar el libro este que compartí. En la medida que conversamos, van saliendo temas que tengo que anotar para partirles bibliografía. Ah, Eso sí, pero no me vayan a profesor, echar al entonces, agua con Pablo. Dígame, León. una cosa, usted dice que eso es desde el punto de vista financiero. Entonces, el, ot- ¿qué concepto sería entonces como desde el punto de vista que de mantenimiento? Desde el punto de vista de mantenimiento. Sí, porque usted dice, bueno, ok, esos términos son Es que son financieros. términos financieros, claro, es una definición financiera, por eso digo, es una definición financiera de cómo tratar el activo y cómo incorporarlo para el análisis. Pero los otros, como alguien dijo por ahí, son conceptos que son más normativos. Y nosotros Mm, podríamos encontrarlos, por ejemplo, en las normas por ejemplo, en la ISO 55000, no recuerdo si habrá una definición clara, pero podríamos, por ejemplo, en la ISO 31000 que es gestión de riesgo, quizás en la cincuenta y En la cinco cincuenta y cinco mil mil, profe, parece. sí, pero en la 50, no recuerdo si en la 55012 o No, en la 55 50. mil, pues. Ahí Es que aparecen los conceptos de...
Sí, pero hay una norma 55.000 que se amplió el 2024 que habla de activos específicos. ¿Cómo tratar? Ya. A ver, déjame buscarlo. Entonces sería según Porque sí, norma, según norma ISO, ellos dicen que un activo es, bueno, lo que ellos dicen ahí en la norma. sí, O déjame buscarlo, sí. ya. Déjame buscar el documento y se lo mostramos inmediatamente. De hecho, no sé si ustedes sabían que la norma se actualizó el 2024. De hecho, profe, en el ramo de Gauss Raíz nos hicieron hacer, la primera tarea era clasificación de activos. Ah, ya, súper. Y ahí, bueno, ¿Viste que es bueno ese yo lo módulo? clasifiqué financieramente, lo clasifiqué por la norma, por eso en este caso sé que no sé, pues la norma tiene otra definición. No, sí, sí, lo que dice está en lo correcto, si no, no lo pongo en duda. El punto es que, entendiendo un poquito la pregunta del John, es si existen otras definiciones más allá de definir el activo para lo que uno diferencia entre financiero y no financiero, para el concepto de elemento financiero y no financiero. Eso es lo que yo entendí de la pregunta de John. A lo mejor estoy equivocado. No, no, sí, eso. Eso. Eh, vale, después lo comento. ISO 55. Bueno, por lo que entiendo yo, disculpe que yo igual tengo un poco pegado el tema de la financiera. Lo entiendo yo, Sí, por favor. bueno, el activo en el ámbito financiero se cataloga de dos formas, pues, el activo fijo y el corriente o circulante. Bueno, el corriente, el que se deprecia en este caso, más que nada, a menos de un año. Entonces, y el otro es sobre todo porque puede ser activo fijo también, o sea, puede ser un activo tangible o intangible también, que a la vez también puede ser un activo fijo, si lo ve por la parte financiera, por eso son como conceptos que están separados, pero en realidad están unidos. Porque yo puedo tener un Sí, activo sí, sí. fijo, pero también un activo físico. Por ejemplo, un equipo móvil, un activo fijo, porque De a lo mejor, no hecho, sé, pues el año, la vida útil de ese activo son 10 años. Bueno, hay una tabla en todo caso en el CI, sí, en el Servicio de Impuesto sí, el Interno, concepto de interno. que habla de la vida útil de los activos. Es un activo físico, pero también es a la vez un activo fijo financieramente. Por eso son conceptos que pues, financieramente o por la norma los separan, pero en realidad están como unidos. Ujú. Sí, sí, es correcto todo lo que tú mencionas. Sí. De hecho, nosotros lo vamos a abordar de una perspectiva incluso un poco más simple, porque este módulo no es de temas financieros, por lo tanto no voy a entrar en tanto detalle de activos circulantes, activos no circulantes, cosas por el estilo, sino que vamos a ir básicamente a elementos más simples que van con lo que es la gestión de activos en la forma más básica, si se quiere. ¿Ya? Si bien vamos a tocar temas financieros, no vamos a profundizar tanto como bueno, el conocimiento bien claro que tienes ahí tú, Pedro. Entonces, pero es bueno hacer el punto, ¿ya? Y de hecho acá está, lo mismo que dice Pedro, que es un activo de acuerdo a la norma, y de un objeto o entidad que tiene valor real o potencial para una organización. Con eso, con esa sola definición que te da la norma, yo, para efectos de una auditoría, podría yo decir, acá estoy con una conformidad porque estamos declarando bien el activo. Ahora, claro, la norma te dice, oye, hay una nota en la entrada que el valor puede ser tangible o intangible, financiero o no financiero, extrafinanciero, incluyendo la consideración de riesgo y obligaciones. Puede ser pasivo, positivo, perdón, o negativo, de la diferente etapa de vida del activo, ¿ya? Eh, pero esto ya está abarcando otro tipo de análisis que no va dentro de lo que es el alcance necesariamente del análisis de costos del ciclo de vida, ¿ya? Nota 2, activos físicos generalmente se refieren al equipamiento, inventario, inmuebles de la organización activo físico. Mira, aquí está toda la definición de activo que vamos a ver, que está en un par de láminas más adelante, pero la muestro antes porque salió en la conversa, que está súper buena. ¿Ya? Grupo de activos referido como un sistema de activos, también podría considerarse como un sistema de activos también se puede considerar como un activo. Y eso, esta nota 3 es importante porque si tú la vinculas con la ISO 14224, define incluso cómo tú vas a hacer la categorización de los niveles de
definición de mantenibilidad de ciertos ítems. Aquí se empiezan a mezclar un montón de cosas, entonces se pone bien, bien entretenida la cosa. Tipos de activos, grupos de activos que tienen características comunes, tipo físico. Bueno, acá está toda la definición clara de activos. Esta es la norma 55.000. No sé si la tienen ustedes. Igual sería bueno que lo compartiera, profe. Ya vamos a ver qué se puede hacer. Pero, pero claro, ahí hay un buen punto. Pero bueno, en rigor es un poquito lo que podemos definir como activo, ¿ya? Ahora, la gestión de activos, quedamos pendientes con eso. ¿Qué vendría siendo la gestión de activos? Está en la misma norma, no lo voy a mostrar ahora, pero es para que un poco hilemos la idea. Yo me acuerdo que algo que tenía que ver con unas herramientas como para el planificar. No me acuerdo más, no, estaría mintiendo, profe. Eso sería como la manera en que como la organización administra o le saca máximo provecho al activo durante su ciclo de vida, algo así. Sí, va muy, ahí John, va muy cerca de lo que John, ¿cierto? Porque no estaba adivinando quién habló. Se Yo, acerca ajá. mucho a lo a lo que tú dices. A ver, la gestión de activos, sí, hay uso de estándares, uso de herramientas, pero básicamente, y en simple, lo podemos ver como cómo la organización se coordina para lograr obtener ese valor que tú definiste para ese activo. O sea, ¿qué tengo que hacer yo como el área de operación? ¿Qué tengo que hacer yo como área de mantenimiento? ¿Qué tengo que hacer yo como área de seguridad? ¿Qué tengo que hacer yo como área de logística para que entre todos podamos nosotros generar ese valor que definimos o maximizar ese valor que el activo puede hacer por nosotros? ¿Ya? Entonces, cuando muchas veces hablamos de gestión de activos, se comete el error de que se asocia a temas de mantenimiento. Ya se asocia mucho a el cuidado, la integridad de lo activo, y es mucho más que eso, ¿ya? Cuando uno habla de gestión de activos, involucra a la organización, lo que estamos de cierta forma diciendo es que tenemos que eh, equilibrar factores como el desempeño que el activo puede entregar para lograr ese objetivo de valor, que también cumple con esa función el activo. Tenemos que equilibrarlo con ese desempeño con los costos, ¿ya? Eh, y principalmente con los riesgos. O sea, tenemos que generar un equilibrio entre estos tres elementos. Dije el desempeño, el costo y el riesgo. ¿Por qué el riesgo? Y acá es donde entra fuerte el tema de confidencialidad. Porque también tenemos que preguntarnos qué puede salir mal. Y si algo ocurre, algo sale mal, ¿cuál va a ser el impacto sobre el proceso? Y ese impacto sobre el proceso me va a estar restando beneficio, me va a estar restando valor, va a incrementar eventualmente el costo y va a disminuir mi desempeño. Entonces, estos tres tienen que estar muy de la manito, y toda la organización tiene que coordinar sus esfuerzos para que estos tres estén bien equilibrados. Entonces, ¿qué hago yo para poder equilibrar eso? Bueno, tengo que hacer actividades programadas, tengo que tomar estándares, tengo que usar, perdón, herramientas adecuadas para poder lograr ese fin. Y todo eso lo podemos encasillar o lo podemos englobar como la acción de gestionar activos, ¿vale? No sé si soy claro con la idea. ¿Queda alguna duda o comentario? Sí, ¿no? Tal vez. Por acá sí, profe. Bien, Todo sí. Súper, claro, profesor. súper. Entonces, cuando yo le hablaba de la gestión de activos, les decía, oye, las cosas que tenemos que hacer, eso nos lleva a tener que definir precisamente por qué es necesario un sistema de gestión de activos.
Y ahí tenemos que preguntarnos entonces qué es lo que es un sistema de gestión de activos. Y bueno, el sistema de gestión de activos es necesario porque el sistema es, básicamente es ¿cómo decirlo? Son las reglas que tú tienes que cumplir, o es el marco de trabajo que me permite establecer cómo de la organización hace posible que la gestión de activos logre el máximo de valor que yo dispongo. Entonces, ¿cuáles serían las reglas o cuál sería el marco de trabajo? Básicamente sería la definición de políticas y objetivos que yo tengo con los activos, y no solamente con los activos, sino que también con las áreas que están involucradas para que ese activo funcione. Como les dije, ¿cuáles son nuestros estándares? ¿Cuáles son los procedimientos, los instructivos de trabajo que voy a tener para poder hacer la gestión de activos? Y acá un punto súper importante, que es la gestión de los recursos. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son eh, los programas, los planes que son necesarios para lograr o para definir metas específicas asociadas a el objetivo de maximizar o lograr el valor de un activo en particular? Entonces, eso es el sistema de gestión de activos, es el marco de trabajo en el cual yo voy a definir para lograr hacer la gestión de activos. ¿Sí? Y yo por otro lado también les dije que cometemos el error de que la gestión de activos la llevamos al concepto de, de mantener las buenas condiciones. Por lo tanto decimos, vamos a hacer gestión de activos, ya, mantención. No, no es eso, ¿ya? No es mantención. Por lo tanto, si no es mantención, entonces, ¿qué entendemos por mantención? ¿Qué es mantención? Aquí es donde entra a jugar un poco el mantenimiento predictivo, ¿cierto? Sí y no, porque el mantenimiento predictivo de cierta forma es una estrategia que yo voy a poder ejecutar para hacer la mantención. Claro, O pero sea, antes por antes ejemplo, de llegar a eso, necesito definir qué es lo que es mantención, porque ¿cuál es el fin de la mantención? ya. Profesor, Sí. para mí la mantención sería lograr mantener la continuidad operacional de los equipos Ya, sí, sí, buena definición. Y qué más? al menor costo, obviamente. ¿No? Profe, la mantención, bueno, es como, por ejemplo, yo lo llevo al equipo, es como un Sí, conjunto de tareas o de acciones, en este caso, para alargar la vida, en este caso, de un activo, puede ser, ¿o no? O de un equipo, que también es un activo, sí, una cosa así. sí, comparto. Me faltaría quizás ponerle una palabra más, pero comparto contigo. O sea, uno de los objetivos de la gestión del mantenimiento es precisamente prolongar la vida útil del activo. De hecho, nosotros vamos a ver más adelante que eh, cuando uno hace mantención, eh, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué tipo de mantención están haciendo sus activos? Y no me contesten preventiva, proactiva o correctiva, sino qué tipo de intervención están haciendo. Y ahí se abre el abanico en 5 tipos de intervenciones de mantenimiento que uno puede hacer, que va a depender y va a ir muy en la línea de lo que dices tú, de prolongar la vida. Porque básicamente cuando uno hace gestión de mantenimiento, lo que está haciendo es coordinar actividades que son actividades de terreno, que son actividades técnicas, junto con las actividades que realmente hacemos nosotros los ingenieros de confiabilidad o de mantenimiento, que son actividades quizás un poco más administrativas, pero que tienen como fin mantener la integridad del activo para que éste cumpla con cierta función. Y si con eso yo logro prolongar la vida útil de este, bueno, mejor todavía. Entonces, yo quiero cuidar el activo, quiero mantenerlo en buenas condiciones, que no falle y buscar prolongar su vida útil. Pero para ello lo tengo que hacer eh, haciendo cosas, teniendo actividades administrativas que busque un poco definir el repuesto, la frecuencia de intervención
Y después están las actividades técnicas, que es ya la intervención como tal, que un poco habla de la técnica de cómo cambiar algo, que el montaje sea el adecuado, que cumpla con eh, ciertos estándares eh, técnicos, no sé, se me fue la palabra. Eh, se me fue la palabra. Cuando lo asocias a metrología, por ejemplo, y cumple con ciertas especificaciones, ¿ya? Se me fue la palabra, de verdad. Entonces, es un poquito la gestión del- de la Estándares mantención. puede ser o no. ¿Verdad? Estándares puede ser la palabra. Sí, que cumpla ciertos estándares. Claro, que cumpla ciertos estándares. Sí, sí, podríamos decirlo. Uy, de verdad Profe, que se me fue la palabra, colega. O expectativas, estándares o expectativas. Y claro, profe, la expectativa igual es como subjetiva, ¿ya? Sí, Porque, pucha, yo puedo tener súper buenas expectativas y otro que alguien me tenga poca fe, no espero tanto, pero que cumpla con un estándar de calidad mínimo, ya que asegure, por ejemplo, una operación segura desde el punto de vista del cuidado de las personas y del activo, y que cumpla también eh, con los requerimientos de operación. ¿Ya? Quizás ahí profe, podríamos usar la palabra expectativa, pero va un poco más allá y tiene que ser más objetivo en cuanto al número, en cuanto a esa resolución. ¿Ya? Em, Se me fue un poquito la palabra que quería darle. Pero bueno, Puede no ser sé si se entiende tolerancias, ¿o no? ¿Perdón? Podrían ser las tolerancias. Sí, por ahí va, claro, por ahí va. Que cumpla con ciertas especificaciones, con ciertas tolerancias adecuadas. Básicamente lo que quiero decir es que em, cumpla con algo que está especificado. O ¿Ya? requisitos. Exacto, con un requisito. Le voy a dar un ejemplo típico del libro John Murray del RCM2 que dice, oye, ¿la bomba para cuánto fue concebido? Mira, la bomba estaba concebida para entregar 100 litros por segundo o 100 metros cúbicos. Y eso es su estado natural de funcionamiento y es con lo que tiene que cumplir. Y creo que ustedes lo vieron en análisis causa-raíz. ¿Qué pasa si la bomba está entregando menos que eso? ¿Está en falla? claro, pues hay algún No problema ahí. necesariamente. No necesariamente. Y, y ahí, no sé, pues, no sé si necesariamente es la palabra más adecuada, porque si tú me preguntas a mí, desde mi percepción, está en falla, porque no está cumpliendo con lo que yo necesito, 100 metros cúbicos. Claro, la bomba no perdió la falla funcional, puede estar entregando 90 y la bomba está entregando agua, pero no está entregando lo que yo requiero. No está en una falla funcional, pero sí está en una condición de falla porque no está haciendo lo que yo quiero que haga. Entonces el mantenimiento, de cierta forma, tiene que ir a asegurar que ese equipo funcionando entregue lo que, lo que el cliente, en este caso, requiere que haga. Si no me lo cree, busquémoslo en la definición de John Murray, ¿ya? Del RCM. Profesor, no, si le creemos, profe. No, es que es para citar la referencia. Porque claro, la No, otra vez discutimos un se poco lo que entiende el decía John. concepto, profe. Se entiende súper claro y de hecho encuentro súper bueno el curso porque aclara harta ideas, po. Por ejemplo, en el caso de, no es la falla funcional, pero es una falla igual, pues. En este caso, por ejemplo, ahí yo cómo podría actuar, como en este caso como confiabilidad. Declarar eso y generar un backlog para el reemplazo de esto. Claro, tú podrías, ahí entramos a lo que es la definición de qué tipo de estrategia de mantenimiento estamos aplicando. Es una correctiva programada. Porque alguien me puede Es decir, una no, es que no correctiva existen las programa, sí. correctivas programadas. La otra vez tuve esta discusión, pues, oye, no, es que la correctiva programada no existe, pues. Sí, ¿Por sí qué? existe, el No, backlog. porque si, claro, porque si me falla el equipo, es correctivo, tengo que salir a repararlo. Ya, pero ¿a qué le estás llamando falla? ¿A una falla completa funcional que la bomba paró porque murió el motor? ¿O estamos hablando de una falla parcial que lo que básicamente está haciendo es que no te está entregando el caudal requerido? Y ahí tú puedes programar una intervención
quizás no inmediata, pero sí para mañana, para pasado mañana, que básicamente es revisar si es que está fugando algo o perdió el rendimiento producto de que está trabajando fuera del punto óptimo de la curva de la bomba. Entonces, Claro, pues, ahí tenemos que ponerle matices a las cosas. Pero para volver que al hacer un punto de la diagnóstico gestión del precoz. mantenimiento, claro, pero para volver al punto de la gestión de mantenimiento, eso es lo que nosotros estamos haciendo para asegurar ese buen funcionamiento que básicamente es lo que definimos como qué es lo que tiene que hacer el equipo. ¿Ya? No sé si John ahí comparte conmigo un poquito ese punto, o tienes una idea distinta, porque sería interesante si es que es distinto. No, bueno, yo lo digo cuando le dije no necesariamente, porque yo tengo un ejemplo vivo donde trabajo. Hay unas Ujú. bombas que levantan 200 metros cúbicos hora, pero ellas no, o sea, si bien lo hacen, la tenemos condenada con unas llaves de paso. Entonces la podemos botar 40 metros cúbicos. Entonces no puede decir, yo no puedo decir, no, si está mala o está. También entraría allí, como dice usted, ciertos matices como la instalación de la bomba, si está bien hecha o no. O sea, ya Ahí entraría ahí lo tocaste que un es punto, ingeniería. claro, pero ahí tocaste un punto bien interesante, porque claro, más allá de lo que de la capacidad que puede tener la bomba, también entramos a un detalle que es el contexto operativo. Entonces, ese contexto operativo puede definir bajo ciertas condiciones que tenemos que hacer, por ejemplo, para ajustar la bomba, quizás bajarlo del caudal que tienen que entregar, y uno podría decir, ah, pero es que entonces el equipo está en falla porque está entregando menos caudal. Sí y no te está entregando el caudal requerido, pero cambió el contexto operativo que hizo que tuviésemos que bajar el caudal. La bomba sigue estando buena. Ahora nosotros restringimos bajo un concepto de contexto operacional, que yo requiero para mi proceso entregar un poco menos. Por ejemplo, en el proceso en el día que estoy, eh, yo puedo restringir la producción de agua permeada porque a lo mejor las estaciones intermedias están con un nivel alto que requiere que yo detenga algún rack de osmosis, pero eso no significa que el rack de osmosis esté detenido o esté malo. ¿Ya? Distinto es que bajo la condición que yo necesite cierto caudal, el rack de osmosis me está entregando menos porcentaje de permeado producto de un ensuciamiento o de un problema de la bomba de recirculación o la bomba de alta. ¿Ya? Entonces, ahí tengo un contexto definido que me puede decir, oye, estoy en falla, no estoy en falla, hago A o hago B. Y ese punto es súper interesante también que lo conversemos, porque de ahí también depende qué hacer. Y ese qué hacer se transforma en costos. ¿Sí? También les voy a dejar el libro de John Murray. ¿Tienen ustedes el libro de RCM2, cierto? No, profesor, yo no lo tengo por lo menos. Así que si Yo me puedo enviar, tampoco. estaría agradecido. Súper bueno ese libro, porque Si alguien lo tiene en hay EPUB, se lo agradecería para el lector. ebook. Ah, no, yo me quedé en el PDF nomás. Me Sí, quedé igual lo pegado tengo en PDF. a ver, es que incluso hay algunas definiciones que son gerentes, digo yo, eh, porque de repente dicen, no, es que la mantención tiene que llevarlo a niveles de excelencia. ¿Y qué entendís tú por excelencia? No, es que tiene que dar más. Escucha, amigo gerente, una bomba, si está diseñada para entregar 150 litros por segundo, por mucha mantención que yo haga, no le va a entregar 200. Y eso también lo explica muy bien el libro, porque dice, hay un límite que tiene mantención, que ya no puede hacer más que eso. Y eso Flavio, de disculpa. verdad cuesta hacer entender eso a veces. Estimado, ¿Sí? disculpe. Que me quedé dando vuelta el ejemplo de la bomba y estoy medio lento, ya son las 11 de la noche acá en Argentina, entonces. Pero me quedé dando vuelta el mismo ejemplo de la bomba. Ujú. Si la bomba no me entrega el flujo necesario, no ¿Ya? necesariamente podemos asumirlo como que tiene un problema, como que está en una falla, como... eh, Claro, lo que dije fue partiendo, simple. partiendo, partiendo de la base que cuando uno asume una bomba, no sé, hidráulica, de 130 litros, jamás te va a entregar los 130 litros, incluso nueva.
Entonces ya inicias con esa premisa su vida útil y puede entregarte 80 litros y como, claro, como decía, con 70 litros a lo mejor es suficiente y no por eso va a estar en falla. Es que, por eso, fue como la Sí, segunda, me un quedé, poco fue el como la segundo segunda punto explicación, pero que ya me había mencioné. quedado con la idea en la cabeza y me seguía Ah, dando vuelta y me seguía dando vuelta, ya con un poco de sueño sí, también. es que es correcto lo que tú mencionas, pues, o sea, uno puede partir, y por eso es importante entenderlo, porque muchas veces cuando hemos entrado, no sé si le ha pasado, pero cuando hemos entrado a estas reuniones donde tenemos que definir los tiempos muertos, No, y me ha y de pasado repente entrar salen, a mil partes que el mecánico o el técnico, como quieran definirlo, dice, no, murió la bomba. Y, y murió la bomba es grave. O sea, en el que sea en mantenimiento mina, sea en mantenimiento de un equipo, sea en el rubro que sea, murió una bomba, es grave. claro, si tú me decís eso, y a quién mato yo después. Eh, Claro, pero claro, o sea, es importante esto porque estas conversaciones que he tenido por montones, eh, parten por una falta de definición o por un entendimiento del concepto de falla, ¿ya? Y por eso, en el mundo de la lubricación, y ahí quizás colega Antonio me puede decir si es cierto o no, en el mundo de la lubricación hay un concepto eh, que es OR, a ver, no me acuerdo si era ORT, que viene de una sigla en inglés, pero básicamente en Noria, y también lo aplica la XML, dice que tú tienes que definir un estado mínimo funcional del activo, que es la definición base para de ahí en adelante definir si el equipo está en fallo o no, precisamente para evitar y dejar en claro para toda la organización qué estamos entendiendo por falla. ¿Ya? Es como la condición óptima de funcionamiento. Cualquier cosa que esté fuera de esa condición óptima de funcionamiento lo podemos considerar como una falla que no implica necesariamente tener que, como dije recién, pues, ir a atenderle al tiro, declararte que todo esto se murió, sino que, oye, hay una condición que puedo programar, pero lo que estoy declarando hoy día es que la condición del equipo no está en su estado óptimo, ¿ya? Y ahí tengo que tomar algún tipo de acción. Estoy buscando la definición para no Profe, quedarte... Bueno, buen ejemplo, profesor, es, por ejemplo, un rodillo en baja RPM que de repente muchas veces joden los sellos y se pasa Ujú. fluido al descanso, rodamiento, y con hacerle trasvasije de aceite, o sea, haciéndole como un drenaje, echándole y sacándole el aceite, se mejora la Ujú. condición y el activo sigue funcionando. Claro, y sigue funcionando dentro del estándar que se requiere, ¿ya? Exacto. Definición de una función. Ah, bueno, acá hay, el libro acá menciona algo también súper importante, pues cómo definimos la función primaria, ¿ya? También es importante definir eso. O sea, si se dan cuenta, hay muchas definiciones que es importante tener claras para empezar a hacer los análisis, ¿ya? ¿Qué es lo que es, por ejemplo, una falla funcional? ¿Qué es lo que es función? ¿Cómo se define de forma adecuada una función? Eh, eso, ¿Cuáles eso, son eso. las... ¿Perdón? Profe, tengo una consulta a lo mejor, bueno, que igual está ligado al tema de esto. Bueno, en el caso mío, en este caso, la codificación de los modos de falla, la taxonomía de mantenimiento, lo envían de fábricas. Ujú. O sea, el tema que, la pregunta que yo tengo, a lo mejor, no sé si habrá alguna normativa sobre eso en algún lado, alguna de la 14, codificación en este caso de los modos de falla. 14224. Ah, 14224. 14224, ¿y eso de qué industria es, profe? Disculpe. Petrolera, Petrolera, industria petrolera, 14224. que son de los estándares más exigentes. Fallas funcionales, Ok, falla. gracias.
Se define falla como la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que sus usuarios quieran que haga. Es una falla. Lo que los usuarios quieren que haga, lo que el activo puede hacer. De aquí en más empezamos a debatir y empezamos a eh, ver qué nos conviene definir a nosotros como falla. ¿Ya? Una falla funcional se define como la incapacidad de cualquier activo físico de cumplir una función según un parámetro de funcionamiento aceptable para el usuario. Es clave estas definiciones y yo, de hecho, no me acuerdo si fue bueno, creo que fue en Arauco y en Puerto, donde en la política, donde los procedimientos, definimos falla argumentando esto, porque precisamente pasaba que todos hablaban de falla y las peleas que habían en las reuniones de tiempo muerto eran pero tremendas, ¿ya? ¿Y qué tipo de fallas tenemos? Falla total o parcial, límites superiores e inferiores, instrumentos de medición e indicadores bajo el contexto operacional. Y aquí vamos explicando todo lo que consideramos para definir de forma adecuada una falla. Más adelante hablamos de las funciones. Pero bueno, este librito se lo voy a dejar para que lo puedan leer porque el capítulo es súper interesante. Modo de falla. Modo de falla. Cualquier evento que cause una falla funcional. Pregunta, ¿qué es lo que es una falla funcional? Y así vamos a ir incorporando elementos. Pero me perdí. ¿Dónde está dejando todo el material? Es- Lo tengo que cargar. No está en ninguna parte ahora. Ok, ok, ya. Así que no lo estoy abriendo de la fuente. No, se los tengo que dejar para que lo puedan ver. Y eso, entonces, la función de gestión de mantenimiento un poco nos lleva a analizar todos estos elementos. Ya cuando hablamos de funciones de actividades técnicas y administrativas y sobre todo la técnica administrativa, perdón, la función administrativa, ojo, va relacionado con lo que estamos conversando ahora. Definir para la organización cuáles son los conceptos que tenemos detrás. Disculpen los criterios de fondo. No, mi cabro chico todavía está ahí dando vueltas. Em, Ahora, una pregunta más transversal. ¿Qué criterio utilizamos para dar de baja, reemplazar o definir un overhaul de un activo? ¿Cuáles son los criterios? En mi área, al menos, el criterio que siempre se usa para overjuliar un equipo es el tiempo. Como Tiempo. son tiempo, tiempo. O sea, 10.000 horas, overhaul seguro. Con tanto daño, con Súper. tanto golpe, pero es como el criterio para cierto equipo, perforadora. Ya. Y dar de baja también tiene que ver mucho con el tiempo. O sea, va a depender también de la exigencia. Si me dicen, no sé, pongamos algo más sencillo, una camioneta. Una Ujú. camioneta tiene que tener hoy día en la minería chilena, entiendo que 100.000 kilómetros o 3 años o 5 años. Entonces, después de eso la vaya a dar de baja, sí o sí. Y es Pregunto, un ¿eso activo. es disculpa, esa definición tú dices que es porque existe una definición por depreciación? Sí, Ya, sí, ok. porque se disfraza mucho nuestros colegas prevencionistas disfrazan mucho el tiempo con seguridad, entre comillas. Entonces, si tiene muy pocos años, va a ser muy segura para ellos. Si tiene muchos años, es muy inseguro. Y ¿Qué por la hace más eso, no. segura? Está súper interesante lo que estáis diciendo porque es una de las discusiones de repente que se tienen cuando Sí, definimos cuando un con activo el está viejo prevencionista sobre todo. o nuevo. Claro. Sí, nosotros damos de baja camiones con 5 años, con 15.000 kilómetros, 18.000 kilómetros. Y me dicen, no, tienes que sacarlo. Y, tienes que sacarlo, así es como, güey. Sí, Y por ahí no, y déjame, empezamos a jugar con otras cosas. Por ejemplo, ¿qué hago yo con los equipos? Les cambio la revisión técnica y los transformo de un camión que tiene una sonda encima, lo cambio al concepto de maquinaria industrial y solo por ser maquinaria industrial puede estar 15 años dentro de la faena y no 5. Se me prolonga la vida en 10 años. pero ¿qué te dice eso? Que el equipo Te está dice bueno. que
que detrás de eso hay una definición estratégica de la empresa. Exactamente. Genial. Claro. Cada Y equipo ese, y debería ese, tener su estrategia, disculpe, profesor, su ¿sí? estrategia porque, por ejemplo, los motores, yo donde trabajaba, si el valor de reparación de un motor era el 50% del valor comercial del equipo, se daba de baja. O sea, Ujú. Esa es otra definición. Y que también la he escuchado un montón y que también la aplicamos un tiempo en Komatsu y en Arauco. Teníamos esa misma definición. Es más, exacto, el en costo Komatsu, del activo Exactamente. y el claro, costo de reparación. y como ejemplo, por ejemplo, disculpe lo redundante, en Komatsu los equipos en la flota del rental se daban de baja con 6.000 horas. Sí, Profe, yo nosotros trabajé en rental, pero en Finin y decían lo mismo. A las 6.000 horas Sí. dan de baja la excavadora, los cargadores Exacto, el frontales. bulldozer, el cargador Sí, frontal, la nosotros en Geotech a motolinizadora. las perforadoras le dábamos 8.000 horas, entraban en warning y a 12.000 como tope, puede ser un motor muy específico, va para afuera, como esté. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué 6.000 no 8.000? Por- porque por lo que dice el Víctor, yo estoy muy de acuerdo con él. Si la reparación del ¿Ah? equipo, en el caso del reemplazo del equipo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Por ejemplo, por fábrica nos dan los TBO en este caso de los componentes. Y Ujú. normalmente, por ejemplo, una transmisión hay que cambiarla a 12.000 horas. Por ejemplo, el motor hay que cambiarlo a 12.000 horas, los ejes a 8.000 horas, no sé, por una caja de transferencia 8.000 horas, no sé, los frenos. En este caso hay que intervenirlo como a las 10.000 horas. Si al final, si uno en este caso ve el tema de los TBO y ve que, por ejemplo, el overhaul le sale muy caro, en este caso, hay veces que conviene cambiarlo. Claro, Porque y al es lo final es una común, reparación. ¿Mm? es lo común, Sí, ¿cierto? Sí, sí, disculpa que te interrumpa, el punto es el sí. siguiente. A lo que voy es el por qué. Porque claro, si yo hago buenas intervenciones, si el contexto operativo es, digámoslo así, la palabra que voy a utilizar, si el contexto operativo es noble, ¿ya? ¿Por qué tendría que cambiarlo con cierto periodo de horas? Detrás de eso, Por definición, qué definición? profe, por definición es Disculpa, horas, po, es horas. pero Pero por eso, para terminar un poquito la idea, quiero cuestionar el por qué esas horas, siendo de que el fabricante dice ya, el fabricante dice 10.000 horas, o 15.000 horas, o 25.000 horas, da lo mismo. El punto es, definimos el contexto para establecer que es efectivamente 25.000 horas o es netamente un seguro de garantía para que el fabricante no se vea expuesto a no sé, alguna controversia. es que Por mi parte, yo creo hay Definimos que eso eso, va a pasar un poquito ya. Definimos eso porque existe un concepto legal en el cual yo, como política de empresa, me estoy respaldando frente a cualquier contingencia que me lleve a un litigio legal. El monitoreo de condición puede decirme que está bueno. Yo puedo Es hacer un que análisis por de eso parte. depende mucho también, en este caso, del dueño del equipo. Porque, por ejemplo, no sé, en el caso, en el caso, bueno, de algunas empresas, por ejemplo, yo he visto equipos que le dan hasta 50.000 50.000 horas y le importa poco que ya el equipo se haya pagado el doble o el triple. Le han hecho dos, tres Eh, overhauls, pues. Yo creo que en Chile lo Entonces, hemos normalizado tanto que ya lo creamos como una cultura que, o sea, no sé, exacto, a eso voy. decir a los 10.000 sale. Tengo un ejemplo claro Exacto. de esta semana, que uno de nuestros camiones, que son de transportes de carretera, tiene más de 850 y pico kilómetros, acaba de fundir un motor y lo mandaron a Ujú. reparar. Y lo mandaron a reparar. Yo digo, loco, ¿cómo con ese kilometraje excesivo? Está en su máxima expresión, está en su máximo pi. ¿Cómo lo mandan a reparar? Y dicen que lo mandan a reparar porque la región no te prohíbe, aquí nadie te fiscaliza. En Chile lo Claro. normalizamos. En Chile decir, ok, sí, Es salir que con...
A mí muchas veces me dicen es que el estándar minero es así. Es, Y yo, porque exactamente, el exactamente. estándar minero es así. Claro, pero a lo que voy, no cuestiono, no quiero cuestionar lo que ya sabemos y lo que aplicamos y donde estamos trabajando. Eh, o sea, a ver, no lo cuestiono porque ya estamos metidos en eso, pero ¿se han cuestionado si, por ejemplo, en las 10.000 horas está en el punto óptimo de costo ciclo de vida? ¿Saben ustedes cuánto cuesta a valor actual hacer ese cambio? ¿Y si están en el óptimo? ¿Por qué fue 10.000 y no fue 7.000? ¿Por qué no fue 15.000? Cuando me hablan, dicen, no, es que hay equipos que llevan 50.000 horas, han hecho 3 vueltas, siguen operando y siguen vendiendo incluso algunos más que otros. Por ejemplo, si lo vemos en movimiento de tierra, en movimiento de rollizo, lo que tú quieras mover. Es como, no sé, por el cabro Yo que va creo al que gimnasio hay, todos los días, tiene tremenda musculatura, no es capaz de levantar un refrigerador, pero el viejito, el pioneta, que todos los días se come un sanguchito y una Coca-Cola en la mañana, te levanta 3 refrigeradores de una patada. A lo que voy es que está bien, o sea, los criterios, las definiciones que dan las organizaciones, existen criterios que van más allá de lo técnico muchas veces y también de lo financiero. Garantía, hay seguridad, garantía. medio ambiente, exacto. Pero Eso iba yo, eso no profe, a mí me quita pasó que evaluemos el análisis de costo, pasa realidad, no quita que cerremos el análisis de costo ciclo de vida, porque a lo mejor son 10.000 horas, es lo que la política dice, y está bien, pero a lo mejor el óptimo no está en 10.000. ¿Dónde está el óptimo? Ahora sí te doy la palabra, y disculpa que te haya interrumpido tanto. A mí me pasó, bueno, a mí me pasó un tema. Lo que pasa es que nosotros vendemos equipos, somos fabricantes, como le explicaba delante, Ujú. pero también vendemos el servicio, el mantenimiento del mismo equipo en este caso, po. Y también, bueno, un error con el mandante, hubo un día un litigio, que porque eran de ellos el equipo, pero el mantenimiento era, en el caso era de nosotros, po, o sea, nosotros lo hacíamos. Entonces estos viejos, bueno, llegó en este caso no era su vendente, sino un jefe de proceso, una jefa, y que hizo un estudio y que dijo, bueno, las mantenciones de 250 horas las vamos a subir a 400 horas, vamos a subir los intervalos. Y la norma divisional la subieron a 400 horas y toda la cuestión. El caso es que nosotros dijimos, el equipo puede ser muy tuyo, pero nosotros te aconsejamos que no lo subas a 400 horas. Me dijo, ¿por qué? Si yo tuve reuniones acá con Móvil, en este caso, que era el proveedor de ellos de aceite, y Móvil me Ujú. asegura que su aceite dura de más de 400 horas, incluso hasta 500, así que yo puedo subirlo. Sí, sí, puedo subirlo si el equipo es suyo. Le dije, pero acá hay un tema, po. El equipo es suyo, pero ¿quién le da la garantía de si el motor falla? ¿Se la va a dar Móvil o se la va a dar, en este caso, era motor era Cummins? Se la va a dar Cummins, que la aconseja 250 horas. Entonces ahí, bueno, quedamos en eso y se siguieron haciendo 250 horas las pautas de mantenimiento. Por un tema de garantía, pues. Claro, Claro, sí, en está este bien, caso pues. las personas del lubricante lo aseguraban que, pero si en el caso que fallara, ¿quién iba a dar la garantía móvil o en este caso el motor? El fabricante del motor. Es que siempre está ese tema del qué pasa si, y si no pasa nada, y si pasa todo, entonces ahí cuando nosotros, mira, lo mencioné al inicio, leanse el libro La mente confiable que les recomendé, porque habla precisamente de que muchas veces trabajamos en función a la experiencia, eh, y muchas veces no lo conectamos con los procesos cognitivos, que son básicamente el conocimiento o el estudio que hay de las cosas. Claro, móvil dice, oye, el equipo puede o el aceite puede aguantar mucho más, ojo, bajo ciertas condiciones. O sea, cuando un vendedor de aceite, una empresa de aceite te dice que el equipo o el aceite puede aguantar tanta frecuencia de operación, te tiene que indicar bajo qué condiciones, ¿ya? Ojo con eso, porque algunos son bastante mentirosillos. Pero si te está dando esa recomendación es porque hay un estudio detrás de eso. Pero ¿qué pasa? Bajo mi experiencia, porque yo no quiero correr riesgo y quiero tomar una decisión rápida, mantengo la definición de 250 horas y me quedo con eso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy
quizás para mí atacando un riesgo, pero que si no lo evalúo, no lo calculo, a lo mejor estoy perdiendo plata con esa toma de decisión. A lo mejor, no digo que así sea. Como puede haber una opción óptima, pero que muchas veces no estamos dispuestos a explorarla porque estamos muy apurados, o porque tenemos mucho miedo de, o no estamos seguros de lo que sabemos o entendemos, y frente a ese riesgo prefiero no hacer nada. ¿Ya? Un poco el análisis costo-ciclo de vida te entrega una herramienta más para tomar una decisión. ¿Qué hacer si cambio esta estrategia? ¿Cuánto más me cuesta? ¿Qué riesgo incurro? Hagamos los escenarios de riesgo, modelemos ese comportamiento eventual de falla de prolongar un cambio de aceite. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Todos esos escenarios son factibles de calcular y obtener un valor asociado al costo ciclo de vida en el cual yo podría incurrir por tomar esa alternativa. Y es un poco lo que este módulo busca busca obtener como información de la data. ¿Ya? Pero si se fijan, el modelo, como les dije al principio, es un modelo matemático que yo ingreso una función en una tabla Excel, en una plataforma de cálculo, qué sé yo, lo que sea, y voy a obtener un número. El tema está en el análisis anterior y el posterior que voy a hacer de ese número. Por ejemplo, acá todo lo que hemos conversado han sido situaciones que son previas al cálculo. Nadie de ustedes me comentó o cuestionó si esos valores que estamos acostumbrados y estamos habituados a, a manejar como estándar obedece a algún criterio óptimo. No hemos optimizado, sino que simplemente estamos yendo por el camino que conocemos y que sabemos que funciona. ¿Hemos querido hacer cambios? Sí, pero ¿hemos hecho los cálculos asociados a ese cambio que estamos proponiendo? No lo sé. Bueno, un poco esto es lo que quiero dejar en cuanto a cuestionar. Eh, ¿Estamos haciendo las cosas simplemente porque nos dijeron que el estándar minero funciona así y nadie lo cuestiona? Eh, ¿O estamos dispuestos a hacer análisis que muestren otras cosas, no sé, distintas y que a lo mejor pueden generar algún cambio en la forma en que nosotros estamos gestionando nuestros activos? Claro, insisto, van a haber algunas cosas que simplemente no vamos a poder cambiar, porque van a ser así simplemente. Por ejemplo, si hay un staff de abogado que dice, oye, ¿sabéis qué? El potencial de riesgo es tanto y por un tema de seguridad tenemos que mantenerlo en 10.000 horas, bueno, lo tendremos que hacer así, pero el dato es claro. Nosotros hicimos el cálculo y demostramos que a lo mejor las 10.000 horas son las óptimas, como puede ser que eran 8.000 o como puede ser que sean 15.000. El cálculo está, pero Profesor, no es lo único, no es lo único. ¿Ya? una, Entonces un poquito lo invito a cuestionar. una pregunta. ¿Sí? Si aquí nos va a enseñar algo, bueno, ya que habló bastante de cálculo o va a dar alguna herramienta o algo así por el estilo para hacer esos cálculos. Sí. Sí, vamos, los modelos es la herramienta. Nosotros vamos a desarrollar los modelos, van a quedar bueno, se lo voy a mostrar cómo se hacen y lo vamos a hacer todo en planilla Excel, básicamente porque es fácil trabajarlo, ¿ya? Y no dependemos de software especializado, ¿ya? Ahora, los modelos están en literatura, y también se las puedo dejar, cosa de que ustedes puedan generar sus propios modelos. Yo soy un promovedor y no me complica el hecho de que utilicen inteligencia artificial para hacer sus modelos. De hecho, yo lo uso bastante. La diferencia o lo que yo puedo comentarles de eso es que antes de que saliera todo el boom de la inteligencia artificial, yo me di el trabajo, sin saber que iba a salir todo este boom, de analizar o aprender lenguaje de R, Python, porque estábamos haciendo estudios en el puerto y se requería. Pues, la IA todavía no aparecía como está hoy día.
Y ahora que apareció, insisto, para mí no hay excusa para no hacer cosas diferentes. Hoy día la IA lo que ha generado es acortar la brecha técnica de poder desarrollar modelos de análisis de datos o de información de mantenimiento. Ahora yo ya no tengo que estudiar Python o análisis de datos multivariable y cosas por el estilo para hacer un modelo que me prediga cuándo voy a tener que hacer el mejor periodo para hacer un overhaul o la mejor frecuencia de mantenimiento. Antes había que hacer un montón de programación, calcular estadísticas, bla, bla, bla. Hoy día tú puedes dar la instrucción y la IA te lo entrega. Acortaste esa brecha técnica de cómo hacerlo. El punto es cómo dar la instrucción adecuada y cómo poner en contexto adecuado para que la información que te entregue una IA sea la correcta y sea una información confiable. Ahí está el desafío. Y ahí estamos nosotros para eh, hacer ese ajuste. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la herramienta, yo les voy a entregar en Excel la forma en cómo podemos modelar, pero ustedes siéntanse en la libertad de que con lo que les pasé puedan armar sus propios modelos y si lo pueden hacer con ella, mucho mejor. Nosotros vamos a analizar parámetros de Weibull en dos variables, pero también les voy a enseñar cómo hacer una estimación de Weibull con el modelo más confiable que es el MLE. Y para eso, eso se hace a través de método iterativo, a través de una función de máxima verosimilitud, que son conceptos totalmente estadísticos. Mira, cuento corto, todos estos modelos que les voy a comentar se los voy a pasar en un HTML que desarrollé bueno, con los conceptos que sabía, más el apoyo de inteligencia artificial, y ustedes ya tienen una calculadora para sacar los parámetros de Weibull de forma rápida y confiable. Eso lo hice yo, lo pueden hacer ustedes, pero yo les voy a entregar las bases para que lo puedan hacer. ¿Ya? Asimismo con el cálculo de costo ciclo de vida. Le voy a entregar las bases para que podamos modelar y después de ahí en adelante ustedes ven cómo lo modelan. Porque hay un montón de software, o existían, bueno, existen, pero que anteriormente se vendían a grandes precios, que decía, oye, mira, con este software especializado para calcular el costo ciclo de vida, es un complemento de Excel que cuesta 3 millones de pesos. Hoy día está el logo, que no vaya a pagar esa cantidad de plata por un modelo que tú sabes cómo trabaja y que tú mismo puedes programar. ¿Ya? Entonces, como herramienta, sí, les voy a entregar algunas, pero también les voy a decir cómo pueden ustedes modular la herramienta a su contexto operacional, a sus necesidades, a sus requerimientos especiales. El que trabaja con flota de equipo puede tener un modelo ajustado a eso, a flotas de equipo, con configuraciones ABC, mientras que el que trabaja con equipo estático, un molino, una bomba, un soplador, un reductor, puede armar su modelo que responda a esa necesidad. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito lo que les quiero también dejar, más que un entregable así como, aquí está, no sé, un libro, una planilla, algo como más tangible. No sé si John ahí respondo tu pregunta o cumplo con la expectativa de No, tu sí, sí, respuesta bastante. que Más, claro. más bien me he preocupado, pues ya sabe Python, ¿Por qué sabe preocupado? R, sabe un poco de temas que... No, no, excelente. No, pero tranquilo, sí, mira, estos temas, por eso yo se los menciono y los invito a que exploren, porque yo en su minuto, cuando empecé con los temas de confiabilidad, partí muy contento por los que eran los temas de lubricación, me manejaba en esto, estadística básica, pero te das cuenta que después, en la medida que vas tomando más responsabilidad y empiezan a salir más problemas, necesitas otras herramientas que de a poquito vas incorporando a tu mochila. Ya después de un par de años, mira, yo soy súper honesto, en los temas de análisis de datos no soy especialista en nada. Conozco, entiendo la estructura, pero no soy especialista. Hoy día, a Dios gracias, digo, tengo un especialista por el cual yo pago $20 todos los meses que me resuelve ese problema, que en este caso, por ejemplo, es Cloud, Cloud, ¿cierto? sí, Y muy Gemini bueno, Cloud. que es gratis. Entonces ya, con eso yo resuelvo
reduje la brecha técnica de armar todo eso, pero lo que yo sé, lo que entiendo de lo que me pueda entregar, ahí está el valor agregado que nosotros les podemos dar. Y ahí está el valor agregado que le doy después de haber pasado un par de años. Porque, claro, yo estudié Python, todo el cuento, pero no soy especialista en Python. Hoy día yo le puedo pedir a Cloud que me haga toda una cuestión en Python. No voy a tener idea de cómo diablos se le ingenió para hacer eso, pero sí voy a poder entender un par de cosas que, si están mal o fallan, puedo decir, ah, mira, por acá estuvo el problema, analiza eso. O le cambio la instrucción para que no tenga esta falla. Ahí está el valor agregado que nosotros les ponemos a este tema que hoy día está bueno, que ya llegó para quedarse. Sí. Hoy día con la inteligencia artificial que ya se está volviendo hasta incluso ya invasiva y peligrosa. Y bueno, hay que Exacto. entenderla, hay que entenderla. Entonces, hagan el ejercicio, pero no se sientan presionados tampoco. O sea, De hecho, por lo menos donde trabajo, cuando sale una falla ya ni siquiera se dan el lujo de revisar, sino lo primero que hacen es apelar por una IA. sí, Bueno, los operadores más que todo. sí, y hoy día eso me da un poco, yo digo, insisto, soy muy promotor de las guías, pero cuando llegamos a esos puntos me da un poco de lata porque le estamos quitando, nos estamos restando de la capacidad de pensar. Entonces, si la IA no nos dice, o sea, si la IA no nos entrega información, no sabemos qué hay que hacer. Por ejemplo, ya si tienes que hacer un ajuste del montaje de un rodamiento cónico, ¿sabes cómo calcular la carga que le tienes que poner? La precarga. Ah, es que la Mm. IA, claro, es que la IA es que se cayó Cloud, se cayó ChatGPT. Bueno, y no puedes tomar el manual de FACO, de SKF, ver, weón, el diámetro, revisar la precarga, revisar el tipo de cono. Entonces, eso lo estamos perdiendo. No, y se Eso equivoca nosotros harto. Por ejemplo, Gemini sí. igual falla harto, profe, sí. O sea, por eso nosotros tenemos que seguir siendo los ingenieros que ponemos el filtro. La otra vez tuve una Exactamente. discusión con Gemini por un análisis que me mandó un ex colega, bueno, es un viejo que estaba a cargo mío, que es el cabro, ¿cómo se llama? El técnico predictivo. No voy a decir de qué plan. Y me llamó, me dijo, todavía me dice jefe, pues yo ya dejé de ser su jefe, me dice, jefe, ¿sabe que tengo tal problema? Me pasó esto en un análisis que saqué. Ya, los particulares fueron estos, y me dice, y la IA me dice que este problema. Y digo, es que ese no es el problema. ¿Cómo que no? Si la IA me está diciendo esto, por esto, por esto. A ver, mándame lo que le veis. Empecé a revisar y me puse a discutir con la IA porque estaba completamente errada. Porque claro, la IA te saca un dato, pero no se mete en el contexto de lo que estaba sucediendo. Y los que hacen monitoreo de condición, una de las primeras cosas que preguntan es cuál es el contexto operativo. ¿Cómo llegamos a esta condición? ¿Cuáles eran las manifestaciones antes de la falla? Y eso la IA no te lo maneja, eso la IA no lo sabe. Es como que Claro. la IA para vibraciones tomó en los diagramas de Charlotte y en función a eso sacó las conclusiones. Pero le quitaste, no sé, po, la capacidad de ver el equipo, sentir el equipo, tomar la temperatura del equipo, preguntarle al operador qué hizo, cuáles fueron los comportamientos previos antes de llegar a una frecuencia puntual. Entonces eso la IA no te lo va a hacer. Eso lo hace uno. Así que, pero, insisto, la IA es espectacular, úsenla, pero con el criterio. De hecho, yo ya cacho cuando de repente me mandan de la pega en la que estoy, mandan un correo y se cacha el tiro cuando lo están haciendo con IA. Y no porque uno diga, pucha, no es que uno tenga la capacidad de escribir bien, sino que Ya está en conoce la IA. detalles que uno la conoce, uno ya conoce la respuesta, entonces uno se da cuenta de ciertos detalles, eh, por ejemplo, de la acentuación, de punto y coma, de cosas que no son naturales en un lenguaje técnico que nosotros tenemos. Claro, insisto, una persona puede tener una redacción impecable, súper, súper alta, pero así todo no va a escribir como te escribe una IA. Y yo ya
no sé si por tanto que he discutido con estas máquinas, ya cacho las respuestas que me dan, pues incluso cuando me llegan PPT hechas por IA, se ve al tiro cuál es hecha por humanos y cuál es hecha por IA. Insisto, no se trata de que uno no pueda hacer cosas buenas y muy buenas, sino que existen formas que uno ya identifica que lo hace un computador, que no son naturales al hacer humano. Entonces, bueno, esos son los desafíos de estas nuevas tecnologías. Así que eso, Potente, colegas. sí, sí, Oye, potente. ¿ah? Cloud es potente, sí, profe. No, Cloud es potentísimo. Y las actualizaciones que se vienen, uf, está fuerte, Mitos. está muy fuerte. Sí, no, está muy fuerte. Y eso sí lo empiezo a mezclar con otras IA para complementar. Wow, espectacular. Así que es lo que se viene y hay que estar arriba de él. Oye, se me pasó volando esta última parte de la sesión, estuvo muy buena. Eh, voy a procurar avanzar un poquito más rápido con algunas definiciones que son necesarias ver, pero para promover precisamente este tipo de conversaciones. Así que le agradezco su tiempo, eh, sus comentarios muy buenos, muy buen curso, muy buena primera sesión, y nos estamos viendo mañana, ya para continuar con lo que es gestión de activos. No sé si hay el comentario, consulta al término. No, todo bien. ¿Todo Excelente. bien? Súper. Ya, Luego, pues, profe. colegas, No, nada que decir. entonces, Una clase muy provechosa. vale, muchas gracias por el feedback. Y nada, pues, desearles muy buenas noches y nos estamos viendo ya mañana. Que estén muy bien. Buenas Chao, noches. profe. Que esté muy bien. Chao, chao, profe, buenas noches. No. Chao, chao, Gracias, buenas profesor, que esté noches. muy bien. Nos vemos mañana.